Moisés, un viaje de fe y liderazgo. Durante 40 años he vagado por el desierto. Estoy agotado, mis piernas me pesan y me piden descanso, pero mi mayor carga no es física, sino espiritual. Dios me ha dado la responsabilidad de liderar a su pueblo, los israelitas, un pueblo que liberé de la esclavitud en Egipto, pero que ahora, en su camino hacia la tierra prometida, se encuentra atrapado en la duda, el conflicto y la crisis de fe. Pero espera. ¿Y si te dijera que mi historia es mucho más que un relato de adversidad? ¿Y si todo lo que he vivido ha sido parte de un propósito divino para cambiar la historia del mundo? Yo soy Moisés, y hoy te invito a descubrir mi historia como nunca la has visto antes. Un relato de valentía, pruebas y milagros, donde cada obstáculo fue una lección y cada paso en el desierto, una prueba de fe. Este viaje no solo te llevará a través de las arenas del tiempo, sino que también desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la justicia divina y la voluntad de Dios. No te pierdas ni un solo instante de este relato, porque al final, entenderás el mensaje que Dios quiere transmitirte a través de mi vida. Mi historia comenzó en Egipto, en un tiempo de desesperanza para mi pueblo. Desde mi nacimiento, mi destino parecía estar sellado por la muerte, pero Dios tenía otros planes. Desde un canasto flotando en el río Nilo hasta los majestuosos pasillos del palacio del faraón, mi vida estuvo marcada por la intervención divina. Crecí como príncipe en la corte egipcia, rodeado de lujos y poder, pero en mi corazón siempre supe que pertenecía a otro pueblo. Un pueblo que sufría, un pueblo que clamaba por libertad. Hasta que un día, una decisión impulsiva cambió mi vida para siempre. Huir fue la única opción. Dejé atrás todo lo que conocía y encontré refugio en la soledad del desierto. Pero lo que parecía una huida era, en realidad, una preparación. Dios no había terminado conmigo. Fue allí, en la quietud de Madián, donde aprendí a ser un verdadero líder. La opulencia del palacio quedó atrás, y en su lugar, el polvo del desierto se convirtió en mi maestro. Pastorear ovejas parecía insignificante, pero estaba aprendiendo algo crucial: guiar, proteger y cuidar. Sin saberlo, estaba siendo moldeado para una misión mucho mayor. Y entonces ocurrió. Un fuego que no se consumía. Una voz que me llamaba por mi nombre. Un mandato divino que cambiaría el destino de una nación entera. Ve y libera a mi pueblo. ¿Cómo podría yo, un fugitivo, desafiar al imperio más poderoso de la tierra? Pero Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Este viaje es una historia de fe en su máxima expresión, de desafíos que parecen imposibles y de un Dios que nunca abandona a los que confían en Él. Pero también es una historia de lucha, de sacrificio y de momentos en los que la desesperanza parece vencer. Desde la esclavitud hasta la libertad. Desde la plaga hasta la Pascua. Desde el cruce del Mar Rojo hasta la revelación en el Sinaí. Y finalmente, desde la cima del Monte Nebo, donde vi la tierra prometida, pero no pude entrar. Mi historia es la historia de todos aquellos que han enfrentado el desierto de la vida. De quienes han dudado, caído y se han levantado. De quienes han sentido la carga del liderazgo, el peso de la responsabilidad y la soledad de la obediencia. Ahora, te invito a caminar conmigo, a recorrer el desierto y a escuchar la voz de Dios en cada paso. Porque después de este viaje, tu fe nunca volverá a ser la misma. Nací en tiempos oscuros, cuando la esperanza de mi pueblo parecía sofocada bajo el yugo de la esclavitud. Durante siglos, los israelitas habíamos prosperado en Egipto, pero con el tiempo, nuestra fuerza se convirtió en una amenaza para los faraones. Nos temían. Nos veían multiplicarnos y, en su miedo, decidieron someternos. Lo que antes era una tierra de refugio se convirtió en una prisión. Pero la opresión no fue suficiente para detenernos. A pesar de la carga del látigo y la dureza del trabajo, nuestro pueblo crecía en número y en espíritu. Entonces, el faraón, cegado por su propio temor, decretó una orden atroz. Todo niño varón nacido de los hebreos debía ser arrojado al Nilo. No bastaba con esclavizarnos, querían exterminarnos. Fue en este clima de horror que mi madre concibió. Ella sabía lo que significaba traerme al mundo en estas circunstancias. Podía entregarme a la muerte o desafiar el mandato del rey. Su amor fue más fuerte que su miedo. Durante 3 meses me escondió, protegiéndome de los ojos vigilantes de los egipcios. Pero llegó el día en que ocultarme se volvió imposible. No tenía muchas opciones. No podía luchar contra un imperio, pero podía confiar en Dios. Con manos temblorosas,
Construyó una cesta de papiro, la embadurnó con betún y me colocó dentro. No me abandonó al agua, me encomendó a la voluntad del Altísimo. Me dejó entre los juncos del río, cerca del palacio, con la esperanza de que alguien tuviera misericordia de mí. Y entonces, lo improbable ocurrió. La hija del faraón descendió al río para bañarse. Desde lejos, mi hermana Miriam vigilaba en silencio, con la incertidumbre de lo que ocurriría. En ese momento, la princesa vio la cesta flotando entre los juncos y envió a una de sus doncellas para traerla. Cuando la abrió, me encontró dentro, llorando. Fue un instante decisivo. Cualquier egipcio podría haber ordenado mi muerte en ese mismo momento. Pero en lugar de desprecio, sintió compasión. Este es un niño de los hebreos, dijo, pero no lo vio como un enemigo. Me vio como un ser indefenso, y su corazón se inclinó a salvarme. Miriam, valiente y astuta, se adelantó con rapidez. ¿Quieres que busque una nodriza hebrea para que lo críe?, preguntó. La princesa aceptó, sin saber que estaba en el umbral de un milagro aún mayor. Y así, fui devuelto a los brazos de mi madre, no como un fugitivo, sino con la protección y el respaldo de la casa real. Mi madre, la misma que me había escondido con temor, ahora tenía el derecho de criarme, y además, recibiría un pago por hacerlo. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, Dios había transformado una orden de muerte en un acto de redención. El río que debía ser mi tumba se convirtió en mi sendero hacia un propósito mayor. Fui criado en el lujo del palacio egipcio, educado con la sabiduría de la corte, pero nunca olvidé quién era. No fui rescatado solo para sobrevivir. Fui preservado para cumplir un destino. Lo que parecía un golpe del destino era en realidad la mano de Dios moviéndose. Mientras Egipto intentaba destruirnos, Dios ya estaba preparando a su libertador dentro de sus propios muros. No era una coincidencia. Era un plan divino en acción. Y así comenzó mi historia, no como un príncipe cualquiera, sino como un testimonio vivo de que cuando Dios tiene un propósito, ni el decreto de un rey ni las aguas de un río pueden detenerlo. Fui criado entre los muros dorados del palacio de Egipto, rodeado de conocimiento, poder y privilegios. Me vestía con las mejores túnicas, aprendía de los más sabios y caminaba por los pasillos donde solo los grandes de la tierra tenían derecho a pisar. Ante los ojos del mundo, era un príncipe, un noble egipcio destinado a la grandeza. Pero en lo profundo de mi corazón, algo me inquietaba. La sangre que corría por mis venas no era egipcia. Mis orígenes no estaban en los templos y los obeliscos, sino en un pueblo esclavizado que vivía bajo el yugo de la opresión. Yo no era uno de ellos, pero tampoco era verdaderamente egipcio. El día que todo cambió llegó sin advertencia. Salí a ver a mis hermanos, los hebreos, y fui testigo de la brutalidad con la que eran tratados. Vi el látigo desgarrar la espalda de un hombre indefenso, escuché su grito de dolor, sentí la injusticia arder en mis entrañas. No podía quedarme impasible. No podía seguir ignorando lo que era evidente. Y viendo uno que sufría injusticia, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En un arrebato de ira y justicia, ataqué al egipcio y lo maté. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que nadie me había visto. Creí que mi acto sería el inicio de la liberación de mi pueblo. Pero al día siguiente, descubrí la verdad. Los hebreos no me veían como su salvador. Cuando intenté intervenir en una disputa entre dos de mis compatriotas, uno de ellos me miró y dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El temor se apoderó de mí. Sabía lo que significaba. Mi crimen no estaba oculto. Faraón lo sabría. Y cuando el faraón se enteró, buscó matarme. Tuve que huir. Dejé el palacio con nada más que mi vida. Atravesé el desierto, dejando atrás todo lo que conocía. Pasé de la riqueza a la incertidumbre, del lujo a la supervivencia, de la comodidad a la intemperie. El que antes era llamado hijo de la hija del faraón ahora no era más que un fugitivo sin tierra ni hogar. Caminé hasta llegar a Madián, una tierra extraña en la que nadie me conocía, donde nadie sabía mi historia ni mi linaje. Me detuve junto a un pozo, exhausto, hambriento, sin rumbo. Allí, en medio de mi exilio, ocurrió algo inesperado. Vi a un grupo de mujeres, hijas de un sacerdote llamado Jetro, intentando sacar agua para sus ovejas. Pero antes de que pudieran hacerlo,
unos pastores rudos llegaron y las echaron. Algo dentro de mí se despertó. Ya había visto la injusticia antes. Esta vez, no me quedaría de brazos cruzados. Me levanté, las defendí y las ayudé a dar de beber a su rebaño. Mi vida no terminó en el desierto. Dios tenía otro plan. Jetro, al enterarse de lo que había hecho por sus hijas, me acogió en su hogar. Allí encontré refugio. Encontré una nueva vida. Me casé con Séfora, una de sus hijas, y tuve un hijo a quien llamé Gersón, porque dije, forastero soy en tierra ajena. Por años, mi existencia fue simple. Ya no era un príncipe. Ahora era un pastor. En vez de oro, mis manos sostenían un cayado. En vez de escoltas y sirvientes, me rodeaban ovejas. En vez de estrategias de guerra, aprendí a guiar y a cuidar. No lo sabía en ese momento, pero estaba en la escuela de Dios. El desierto no era mi condena, era mi preparación. Porque un día, ese mismo cayado con el que guiaba ovejas se convertiría en el instrumento con el que abriría el mar. Ese mismo desierto donde me sentía abandonado, sería el escenario donde Dios mostraría su gloria. Había dejado de ser príncipe. Me había convertido en forastero. Pero en realidad, estaba siendo moldeado para algo mucho más grande. Porque cuando Dios tiene un propósito para alguien, no importa cuán lejos huya, no importa cuán perdido se sienta. Su llamado siempre lo alcanzará. El llamado de Dios. El desierto se había convertido en mi hogar. Durante años, pastoreé ovejas, llevando una vida simple y lejos del poder y la opulencia de Egipto. Cada día era igual al anterior, sin sobresaltos, sin grandes cambios. La voz de la ambición se había apagado en mi corazón. Yo, que una vez fui príncipe, me había resignado a ser un pastor en tierra ajena. Pero lo que parecía un exilio definitivo era en realidad una preparación. Dios no había olvidado su propósito para mí. Y fue en la soledad del desierto donde su voz me encontró. Cierto día, mientras pastoreaba las ovejas de mi suegro Jetro, llegué hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en medio del paisaje árido, vi algo que no tenía explicación. Una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Me acerqué, intrigado por lo que veía. Aquellas llamas eran intensas, pero las ramas seguían intactas. Era un fuego distinto a cualquier otro, un fuego que no destruía, sino que manifestaba algo superior. Y entonces, escuché mi nombre. Moisés, Moisés. Me detuve, paralizado. Esa voz no era humana. Era majestuosa, imponente, pero al mismo tiempo, llena de una autoridad que no admitía duda. Aquí estoy, respondí, sin saber aún con quién hablaba. No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3 versículo 5. El polvo del desierto era el mismo de siempre, pero su presencia lo había transformado en un lugar sagrado. Me quité las sandalias y caí de rodillas, sintiendo el peso de su gloria. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Al escuchar esas palabras, cubrí mi rostro. Sabía que ningún hombre podía ver a Dios y seguir con vida. Mi cuerpo temblaba, pero no era de miedo, sino de asombro. Aquel que creó el cielo y la tierra estaba hablándome. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. He descendido para librarlos y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Mi corazón latía con fuerza. Recordé la esclavitud de mi pueblo, los látigos en sus espaldas, los susurros de desesperanza en las noches de trabajo forzado. Dios no había estado ausente. Había visto, había escuchado. Y ahora, estaba actuando. Entonces, sus palabras cambiaron mi destino para siempre. Ven, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3 versículo 10. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser. No podía ser yo. ¿Después de tantos años? ¿Después de haber huido como un criminal? ¿Después de haber sido olvidado por todos? Mi voz se quebró cuando respondí. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo no era un guerrero. No era un líder. Ni siquiera era el mismo hombre que había sido en Egipto. Ahora solo era un pastor en el desierto. Un forastero sin poder, sin ejército,
sin influencia. Pero Dios no respondió con explicaciones sobre mis capacidades. No me dijo que yo era lo suficientemente fuerte o sabio. En cambio, me dio una promesa que cambiaría el rumbo de mi vida. Ve, porque yo estaré contigo. No se trataba de mi fuerza. No se trataba de mi capacidad. Se trataba de Él. Todavía titubeante, busqué otra excusa. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces, Dios reveló su nombre, un nombre eterno, un nombre lleno de poder. Yo soy el que soy. Ese nombre lo abarcaba todo. No era el Dios de un solo momento, sino el Dios de la eternidad. El mismo que había estado con Abraham, el mismo que había guiado a Jacob, el mismo que me estaba llamando ahora. No quedaban dudas, la misión era clara. Dios me enviaba no solo con palabras, sino con poder. Me dio señales para que el pueblo creyera. Mi cayado se convertiría en serpiente, mi mano se llenaría de lepra y sanaría, el agua del Nilo se volvería sangre. Aún así, mi miedo persistía. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy torpe de boca y de lengua. Dios respondió con firmeza. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. No había más excusas. Él me enviaba y Él me capacitaría. Y así, el pastor del desierto se convirtió en el mensajero de Dios. No fui elegido por mi fuerza, sino por su voluntad. No fui llamado por mi elocuencia, sino por su propósito. Aquel día, el fuego de la zarza no solo ardió en el monte Horeb, ardió dentro de mí. Y mi vida jamás volvería a ser la misma. Regresé a Egipto con el cayado en mi mano y la promesa de Dios en mi corazón. Durante años había huido de este lugar, creyendo que mi historia con Egipto había terminado. Pero Dios me había enviado de vuelta, no como un fugitivo, sino como su mensajero, con una misión que desafiaba toda lógica: enfrentar al hombre más poderoso del mundo y exigir la libertad de un pueblo de esclavos. Me presenté ante Faraón, rodeado de la magnificencia de su palacio, con columnas inmensas y muros tallados con las hazañas de sus antepasados. Ante mí, sentado en su trono, estaba el gobernante que era visto como un dios en la tierra, un hombre cuya sola palabra podía condenar a miles. Pero yo no venía en mi nombre. No venía con la autoridad de un hombre, sino con la voz del Dios viviente. Así dice el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. Los sacerdotes y consejeros miraron incrédulos, y luego, la risa de Faraón resonó por todo el salón. ¿Quién es ese Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, ni tampoco dejaré ir a Israel. Su respuesta no fue solo una negación, fue un desafío directo al Dios que me había enviado. Y no solo se negó a liberar a mi pueblo, sino que aumentó su carga. Desde ese día, los esclavos israelitas tendrían que fabricar ladrillos sin que se les proporcionara la paja, debiendo recogerla ellos mismos, mientras la cuota de producción seguía siendo la misma. El pueblo clamó con más dolor. Algunos incluso me culparon por su desgracia. Nos has hecho aborrecibles ante Faraón, me dijeron. Mi fe flaqueó por un momento, pero Dios reafirmó su promesa. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Regresé al palacio, y esta vez, no solo con palabras. Dios me dio señales para demostrar que su poder no tenía igual. Lancé mi cayado al suelo, y ante los ojos de todos, se convirtió en una serpiente. Los magos de Egipto, con sus encantamientos, hicieron lo mismo. Pero entonces, mi serpiente devoró a las suyas. Un presagio de lo que estaba por venir. Faraón no cedió. Su corazón se endureció. Y así comenzaron las plagas. Dios levantó su mano sobre Egipto y golpeó la tierra con juicios, cada uno más terrible que el anterior. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El río que era el alma de Egipto, su fuente de vida, se volvió una corriente de muerte. Los peces murieron, el agua hedía, y no había forma de beber. Pero Faraón no cedió. Entonces, Dios envió ranas que invadieron cada rincón de Egipto, las casas, las camas, los hornos, hasta los palacios. Luego vinieron los piojos, seguidos de una nube de moscas que cubrió la tierra,
atormentando a los egipcios pero dejando ilesos a los israelitas. Cada plaga era un golpe contra los dioses de Egipto, una demostración de que no había poder en la tierra que pudiera desafiar la autoridad del Dios de Israel. La peste arrasó el ganado, las úlceras cubrieron los cuerpos de los egipcios, el granizo destruyó sus cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba. Y cuando la oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, fue un golpe directo contra Ra, su dios del sol. Pero a pesar de todo, Faraón seguía resistiendo. Se aferraba a su poder, incapaz de reconocer que estaba enfrentando no a un hombre, sino al Dios viviente. Entonces, Dios habló una última vez. Voy a traer una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, Él os dejará ir. La muerte visitaría cada hogar egipcio. Desde el hijo primogénito de Faraón hasta el primogénito del más humilde de los esclavos. Una noche de juicio estaba por venir, pero Dios daría una señal de salvación para su pueblo. Nos ordenó sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de nuestras puertas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aquella noche, mientras en las casas de los israelitas había oración y obediencia, en los hogares egipcios había lamento y desesperación. El ángel de la muerte recorrió Egipto y cada primogénito que no estaba bajo la señal de la sangre cayó sin vida. El lamento de Egipto fue como nunca antes se había escuchado. Ni los muros de los templos, ni las riquezas de los palacios pudieron protegerlos. No había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo capítulo 12 versículo 30. Faraón, derrotado y humillado, nos llamó en plena noche. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Después de siglos en esclavitud, después de generaciones de sufrimiento, salimos. No como esclavos huyendo en secreto, sino como un pueblo redimido, guiado por la mano del Dios Todopoderoso. Pero la historia no había terminado. El corazón de Faraón aún no había aprendido la lección, y su deseo de poder lo llevó a tomar una última y fatal decisión: perseguirnos hasta el mar. Lo que él no sabía era que Dios ya había preparado el siguiente milagro. La verdadera liberación estaba a punto de suceder, y el Mar Rojo se convertiría en el escenario del poder absoluto del Dios de Israel. La noche en que salimos de Egipto, sentíamos la libertad por primera vez en siglos. Caminábamos con prisa, dejando atrás las cadenas, los látigos y la opresión. Éramos cientos de miles, hombres, mujeres y niños, guiados solo por la promesa de Dios. Habíamos visto su poder en cada plaga, su justicia en el juicio sobre Egipto, su fidelidad al sacarnos de aquella tierra. Pero nuestra fe estaba a punto de ser probada como nunca antes. Dios nos guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Era su presencia misma, visible, innegable. Pero cuando llegamos a la orilla del Mar Rojo, la realidad nos golpeó. Delante de nosotros, un vasto e inquebrantable mar. Detrás, el estruendo de los carros de guerra egipcios. Faraón había cambiado de parecer una vez más. Su orgullo no podía soportar vernos partir. Reunió su ejército más poderoso, carros, caballos, soldados, todo el poderío militar de Egipto, y salió tras nosotros con furia. El sonido de las ruedas en la distancia hizo temblar al pueblo. El terror se apoderó de ellos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? En un instante, olvidaron los milagros. Olvidaron las plagas. Olvidaron que Dios mismo los estaba guiando. Solo veían el mar adelante y la muerte acercándose por detrás. Pero yo sabía que Dios no nos había traído hasta aquí para dejarnos perecer. Me volví hacia el pueblo y declaré: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14 versículos 13 y 14. Entonces, Dios me habló. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Era una orden que desafiaba toda lógica. Un mar no se divide. No había barcos, no había puentes. Pero no dudé. Tomé mi vara, la misma que había visto convertirse en serpiente, la misma con la que había golpeado el Nilo, la misma que había sido testigo de las señales de Dios, y la extendí sobre el mar. Entonces ocurrió lo imposible. Un viento recio sopló durante toda la noche, partiendo las aguas en dos.
Delante de nosotros se abrió un camino de tierra seca, con muros de agua a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Dios estaba abriendo un sendero donde no lo había. El pueblo, aún incrédulo, dio los primeros pasos. Y al ver que el suelo bajo sus pies era firme, comenzaron a cruzar. Caminamos por en medio del mar, avanzando hacia la libertad con cada paso. Los egipcios, enceguecidos por su arrogancia, no se detuvieron. Faraón no entendió que no estaba luchando contra hombres, sino contra el Dios que controla los cielos y la tierra. Ordenó a su ejército entrar tras nosotros. Pero entonces, Dios volvió a actuar. En medio de la madrugada, desde la columna de fuego y nube, miró al ejército egipcio y sembró el caos. Las ruedas de sus carros se atascaron, los caballos se desbocaron, el terror se apoderó de ellos. Por primera vez, reconocieron la verdad. Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero era demasiado tarde. Cuando el último israelita puso pie en la otra orilla, Dios me habló una vez más. Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Obedecí. Extendí mi mano, y en un instante, las aguas que habían sido nuestro camino de salvación se convirtieron en el juicio de Dios sobre Egipto. El mar volvió a su cauce, cubriendo a Faraón y su ejército. No quedó ni uno solo. El silencio que siguió fue sobrecogedor. La marea trajo cuerpos sin vida a la orilla. El poder de Egipto, que había oprimido a nuestro pueblo por generaciones, yacía destruido ante nuestros ojos. Entonces, el temor de Dios llenó el corazón de Israel. Ya no había dudas. No era solo un Dios de promesas, era un Dios de hechos. No solo hablaba, actuaba. No solo nos había llamado su pueblo, nos había librado con su mano poderosa. Y en aquel lugar, al ver el mar en calma y nuestras vidas preservadas, no pudimos hacer otra cosa más que alabar. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese día, el pueblo de Israel entendió que la verdadera libertad no venía solo de salir de Egipto, sino de confiar en Dios en medio de lo imposible. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en el mayor testimonio de su gloria. Porque cuando Él abre un camino, ni el mar ni los ejércitos pueden detenerlo. La victoria sobre Egipto estaba asegurada. Habíamos cruzado el mar, habíamos visto al ejército más poderoso del mundo hundirse bajo las aguas y habíamos entonado un cántico de alabanza, proclamando que Dios era nuestro libertador. Pero la verdadera prueba aún no había comenzado. La esclavitud había quedado atrás, pero el desierto estaba por delante. Dios nos había liberado, pero no nos llevó directamente a la tierra prometida. Nos condujo por un camino árido, inhóspito, sin sombra ni provisión aparente. Allí, en la inmensidad del desierto, la fe de Israel sería puesta a prueba. Porque salir de Egipto fue fácil, pero sacar a Egipto de nuestros corazones tomaría mucho más tiempo. El primer desafío no tardó en llegar. Caminamos durante 3 días sin encontrar agua. El calor era insoportable, la sed apretaba nuestras gargantas y los niños lloraban. Cuando finalmente llegamos a un manantial, nuestras esperanzas renacieron, pero al probar el agua descubrimos que era amarga. No servía para beber. La queja se extendió como fuego entre el pueblo. ¿Qué hemos de beber?, clamaban con enojo y desesperación. Habían visto a Dios abrir el mar, pero dudaban de su provisión en la sequedad del desierto. Me volví al Señor, y Él me mostró un árbol. Lo arrojé en las aguas y, de inmediato, se volvieron dulces. No era el árbol lo que tenía poder, sino la obediencia a la voz de Dios. Él nos estaba enseñando que la fe no se trata de ver, sino de confiar en lo que no se ve. Pero la lección no duró mucho. Pronto, el hambre se convirtió en nuestra nueva preocupación. En Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos alimento. En el desierto, no había graneros, ni campos, ni hornos donde hornear pan. Y el pueblo, una vez más, olvidó lo que Dios ya había hecho por ellos. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Sus palabras eran una ofensa, no contra mí, sino contra Dios mismo. ¿Acaso no los había salvado con mano poderosa? ¿No les había mostrado su gloria en el mar? Pero en su paciencia, Dios respondió con misericordia. He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros. Éxodo capítulo 16 versículo 4.
Al amanecer, cuando el rocío se disipó, una sustancia menuda cubría el suelo. Nadie la había visto antes. ¿Qué es esto?, se preguntaron. Era maná, el pan del cielo. Dios nos alimentó con su provisión milagrosa cada día. No necesitábamos almacenar, porque cada mañana había suficiente para todos. Aprendimos que la fe no es acumular, sino confiar en que Dios proveerá. Pero aún no habíamos aprendido la lección completa. El agua faltó otra vez, y el pueblo se amotinó. ¿Está Dios con nosotros o no?, preguntaron con desafío. Como si la presencia de la columna de nube no fuera suficiente, como si la provisión diaria de maná no bastara. Dios me ordenó tomar mi vara y golpear la roca. Cuando lo hice, un torrente de agua brotó de ella, saciando la sed de toda la nación. El desierto no podía proveer, pero Dios podía hacerlo a través de lo imposible. Y sin embargo, las pruebas continuaban. La idolatría nos alcanzó en el monte Sinaí. Mientras yo estaba en la presencia de Dios recibiendo sus mandamientos, el pueblo se impacientó. Creyeron que los había abandonado. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», le dijeron a Aarón. Y en su insensatez, fundieron un becerro de oro y lo adoraron, olvidando que el Dios verdadero había sido quien los sacó de Egipto. Dios vio su rebelión y su ira se encendió. «Déjame destruirlos y haré de ti una gran nación», me dijo. Caí sobre mi rostro y clamé por ellos. «Perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito». Dios tuvo misericordia, pero hubo consecuencias. 3,000 hombres perecieron aquel día. Aprendimos que la idolatría es un veneno que nos separa de la presencia de Dios. El desierto nos reveló. Nos mostró nuestra dureza de corazón, nuestra tendencia a olvidar, a dudar, a quejarnos. Pero también nos mostró el carácter de Dios, su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad, su provisión a pesar de nuestra incredulidad, su paciencia a pesar de nuestra terquedad. Cada prueba era una lección. Dios no solo nos estaba llevando a la tierra prometida, estaba formando un pueblo digno de entrar en ella. Porque más grande que el milagro del maná, del agua en la roca o del mar abierto, es el milagro de un corazón transformado por la fe. Después de meses de travesía por el desierto, finalmente llegamos a un lugar sagrado, un monte imponente cuya cima se perdía en el cielo, el monte Sinaí. Allí, en medio del desierto, Dios nos había traído no solo para darnos un destino, sino para hacernos su pueblo. Nos había sacado de Egipto con mano poderosa, nos había alimentado con pan del cielo y nos había saciado con agua de la roca. Pero ahora, Él nos llamaba a algo más grande, no solo ser liberados de la esclavitud, sino ser un pueblo santo, apartado para Él. Me ordenó subir al monte, y mientras me acercaba, su voz tronó desde las alturas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo capítulo 19 versículos 4 y 5. Era un llamado divino, una invitación a una relación única. Dios no solo quería guiarnos, quería que le perteneciéramos, que fuéramos su pueblo, que viviéramos bajo su justicia y su verdad. Bajé al campamento y reuní al pueblo. Les transmití las palabras que Dios me había dado, y todos respondieron al unísono. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 19 versículo 8. No sabían aún lo que implicaba, pero estaban listos para recibir su ley. Dios les daría un código de vida, un pacto que los haría diferentes a todas las naciones de la tierra. Durante 3 días nos preparamos. Nos santificamos, nos purificamos, lavamos nuestras ropas. Porque estábamos a punto de encontrarnos con el Dios viviente. Entonces llegó el día. Desde la cima del monte Sinaí, truenos y relámpagos rasgaron el cielo. Una nube espesa cubrió la montaña, y un sonido de trompeta resonó tan fuerte que todo el campamento tembló. El monte humeaba, porque Dios había descendido en fuego sobre él. El pueblo estaba aterrorizado. Habían visto su poder en Egipto, pero ahora sentían su presencia en carne propia. Me acerqué al monte, y Dios habló. No con palabras de hombre, sino con una voz que estremecía la tierra. Y allí, en medio del fuego y la nube, Dios entregó su ley. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así, uno a uno, pronunció los mandamientos que serían la base de nuestra relación con Él y con los demás.
No eran solo reglas, eran un pacto, un camino de vida que nos separaría de todas las naciones. No adoraríamos imágenes, porque nuestro Dios no podía ser reducido a una figura de oro o piedra. No tomaríamos su nombre en vano, porque su santidad debía ser reverenciada. Guardaríamos el día de reposo, porque éramos su pueblo y debíamos recordar que Él era nuestro descanso. Honraríamos a nuestros padres, no mataríamos, no cometeríamos adulterio, no robaríamos, no daríamos falso testimonio, no codiciaríamos lo que no era nuestro. Dios nos estaba enseñando que la libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir bajo su verdad. Porque no basta con salir de Egipto si Egipto sigue dentro del corazón. El pueblo, temblando de miedo, me rogó: habla tú con nosotros, y oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ellos querían la bendición de Dios, pero no podían soportar su santidad. Me acerqué solo al monte, y allí, durante 40 días y 40 noches, Dios me reveló su voluntad en detalle. Me entregó las tablas de piedra, escritas con su propio dedo, con los mandamientos que debían regir nuestra nación. Pero mientras yo estaba en la presencia de Dios, el pueblo cayó en el pecado. Se impacientaron, se desesperaron y volvieron a lo que conocían de Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, y él, en su debilidad, les concedió su deseo. Fundieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, atribuyéndole la gloria que solo pertenecía a Dios. Dios vio su traición desde lo alto del monte y su ira ardió contra ellos. Déjame, y los destruiré en un instante, me dijo. Caí sobre mi rostro e intercedí por ellos. No podía permitir que su historia terminara allí. Si vas a destruirlos, bórrame también de tu libro. Éxodo capítulo 32 versículo 32. Bajé del monte con las tablas en mis manos y vi la escena con mis propios ojos. Mi pueblo, aquel pueblo que había sido liberado con milagros y prodigios, estaba postrado ante un ídolo de oro. La ira me consumió. Lancé las tablas contra el suelo, rompiéndolas en pedazos. Tomé el becerro, lo quemé, lo molí hasta reducirlo a polvo y lo esparcí en el agua, haciéndolos beber de su propia vergüenza. Aquel día, 3000 hombres murieron como consecuencia de su pecado. Pero Dios, en su misericordia, no nos abandonó. Me ordenó volver al monte y tallar nuevas tablas, porque su pacto no se quebraría por nuestra infidelidad. Cuando bajé la segunda vez, mi rostro resplandecía. Sin darme cuenta, había sido transformado en su presencia. El pueblo no podía mirarme de frente, porque cuando alguien se encuentra con Dios, nunca vuelve a ser el mismo. Ese día, Dios estableció su pacto con nosotros. No éramos solo un grupo de esclavos liberados. Éramos su pueblo, llamados a vivir en obediencia, guiados por su ley, apartados para su propósito. Habíamos visto su poder en Egipto, su provisión en el desierto y su gloria en el Sinaí. Ahora, debíamos demostrar si realmente confiábamos en él. Porque la ley no era solo mandamientos en piedra. Era un pacto de amor entre Dios y su pueblo. Un pacto que definiría nuestro destino. El final del camino estaba cerca. Durante 40 años habíamos vagado por el desierto. Una generación entera había sido probada, moldeada, refinada. Los que salieron de Egipto con el corazón esclavo habían caído en el polvo del desierto, y ahora, sus hijos estaban listos para recibir la promesa. El viaje había sido largo y difícil. Vimos la provisión de Dios en el maná que descendía del cielo, en el agua que brotaba de la roca, en la nube que nos guiaba de día y en el fuego que nos alumbraba de noche. También vimos su justicia cuando castigó la idolatría, la rebelión y la incredulidad. Pero ahora, después de tanto andar, después de tantas pruebas, el Jordán estaba delante de nosotros. Al otro lado, la tierra que Dios había prometido a nuestros padres, la herencia por la que habíamos luchado. Estábamos tan cerca. Y sin embargo, yo no entraría. Fue en Cades, cuando el pueblo una vez más murmuró por falta de agua. Dios me dijo que hablara a la roca, pero en mi enojo, la golpeé. No le di la gloria a Dios, no confié plenamente en su palabra, y por ello, mi castigo fue claro: no entrarás en la tierra que doy a los hijos de Israel. Lo supe desde aquel momento, pero aún así, seguí adelante. Sabía que mi misión no era entrar, sino guiar. Y ahora, con los años pesando sobre mis hombros, entendía algo que antes no había visto con claridad. No se trataba de mí. Nunca se trató de mi liderazgo, de mi esfuerzo o de mi resistencia. Se trató siempre de Dios,
de su fidelidad, de su plan eterno que iba más allá de mi vida. Pero antes de partir, debía hacer algo. Subí al monte Nebo, desde donde se veía toda la tierra prometida. Desde la cima, contemplé con mis propios ojos lo que por tanto tiempo había anhelado. Vi los campos, los valles, las montañas, la tierra que fluía leche y miel. No entraría, pero Dios me permitió verla. En ese momento, sentí la paz que solo viene de Dios. No había fracaso en mi destino, porque la obra de Dios no termina con un solo hombre. Había llegado el momento de pasar el liderazgo a otro. Llamé a Josué, mi fiel siervo, el hombre en quien Dios había puesto su espíritu. Coloqué mis manos sobre él y lo bendije. Esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a este pueblo en la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría. El tiempo de mi partida había llegado. No temía. Había visto a Dios cara a cara, había caminado con él, había sido testigo de su gloria. Y así, en lo alto del monte Nebo, en la tierra de Moab, entregué mi último aliento. Mi vida terminaba, pero la historia de mi pueblo continuaba. Dios mismo me sepultó en un lugar desconocido, donde nadie pudiera hacer de mi tumba un santuario. Porque la gloria nunca fue de Moisés. La gloria siempre fue de Dios. El pueblo lloró mi partida, pero al final, hicieron lo que Dios les mandó, cruzaron el Jordán y tomaron la tierra prometida. La promesa se cumplió, porque cuando Dios dice que hará algo, lo hace. No hubo otro profeta en Israel como yo, a quien Dios conociera cara a cara. Pero mi legado no era mi nombre, sino la obra de Dios a través de mi vida. Porque este viaje nunca se trató de mí, sino del Dios que guía a su pueblo hasta el final. Mi vida terminó en la cima del monte Nebo, pero mi historia no murió conmigo. No fue mi nombre el que quedó grabado en la eternidad, sino la obra de Dios a través de mí. Porque no fui yo quien abrió el mar rojo, no fui yo quien envió el maná, no fui yo quien hizo brotar agua de la roca, no fui yo quien dictó la ley. Fue Dios. Yo solo fui su siervo. El pueblo de Israel cruzó el Jordán sin mí, porque mi tarea había sido llevarlos hasta la puerta de la promesa, no atravesarla. Josué tomó el liderazgo y guió a la nueva generación a la tierra que Dios les había prometido. La misión continuó, porque el propósito de Dios nunca depende de un solo hombre. Pero aunque mi cuerpo quedó en el polvo del desierto, mi legado trascendió el tiempo. Dios me escogió para ser el libertador de su pueblo, y aunque dudé, aunque temí, aunque fallé en más de una ocasión, su poder fue mayor que mis debilidades. Desde el palacio de Egipto hasta la soledad del desierto, desde la zarza ardiente hasta la cima del Sinaí, aprendí que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la fuerza, sino en la obediencia. Las tablas de la ley que Dios me entregó se convirtieron en la base de su pacto con Israel. No fueron solo mandamientos, sino principios eternos que marcarían el destino de una nación. Su justicia, su santidad, su voluntad, todo quedó plasmado en aquellas palabras escritas con su propio dedo. Los profetas hablaron de mí, los reyes recordaron mi historia, las generaciones futuras enseñaron a sus hijos sobre el Éxodo, la ley y la fidelidad de Dios. Y mucho tiempo después, cuando el Mesías vino al mundo, habló de mí, porque yo fui testigo de su gloria antes de que el tiempo lo revelara. Subí al monte y Dios me mostró la tierra prometida, pero no fue la última vez que me encontré con él en la cima de una montaña. Siglos después, en el monte de la Transfiguración, aparecí junto a Elías hablando con aquel que era mayor que yo, el que traía una nueva alianza, el cumplimiento de todo lo que yo anuncié. No hubo otro profeta en Israel como yo, a quien Dios conociera cara a cara. No porque fuera el más grande, sino porque él decidió usarme para su propósito. Y ese es mi legado, que cuando Dios llama, no importa la debilidad, el miedo o la imperfección. Lo único que importa es obedecer, porque su poder siempre es suficiente. Mi historia no se trata de Moisés, sino del Dios que nunca abandona a su pueblo, del Dios que es fiel a su promesa, del Dios que abre caminos donde no los hay. Si algo queda de mi vida, que sea esto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque la verdadera herencia no está en lo que dejamos atrás, sino en cómo preparamos a los que vienen después para caminar en la verdad. Y mi mayor deseo fue que Israel jamás olvidara a su Dios. La historia de Moisés no es solo un relato del pasado. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando alguien, a pesar de sus miedos y debilidades, decide obedecer. Es la historia de un Dios que no solo libera de la esclavitud, sino que transforma corazones, que no solo promete,
sino que cumple, que no solo guía, sino que moldea a su pueblo a través del fuego de la prueba. Desde un bebé condenado a muerte en las aguas del Nilo, hasta un líder que habló con Dios cara a cara. Desde un fugitivo que huyó de Egipto hasta el hombre que desafió al faraón con solo un cayado en la mano. Desde un pastor errante en el desierto hasta el legislador que entregó la ley de Dios al mundo. Moisés no fue grande por sí mismo. Su historia no es la de un héroe, sino la de un siervo que aprendió que la verdadera grandeza está en depender completamente de Dios. Y ahora, su historia se convierte en un espejo. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestro llamado? ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos lo suficientemente fuertes, elocuentes o capaces para la tarea que Dios nos ha puesto por delante? ¿Cuántas veces hemos estado frente a un mar rojo sin saber qué hacer? El mensaje de Moisés es claro: Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Él no busca a los más fuertes, sino a los que confían en su poder. No se trata de lo que somos, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Moisés guió a su pueblo hasta la puerta de la promesa, pero la misión continuó con Josué. Porque la obra de Dios nunca se detiene con un solo hombre. Y ahora, la pregunta es: ¿estás listo para responder al llamado de Dios en tu vida? Si esta historia ha hablado a tu corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando las verdades profundas de la fe, el propósito y el llamado de Dios. Comparte este mensaje con quienes necesitan una palabra de esperanza y fortaleza. Porque así como Dios obró en Moisés, Él sigue obrando hoy. Su historia no terminó en el desierto, y la tuya tampoco.